Bueno, estamos aquí con un amigo Álvaro hablando sobre un tema que le interesa a muchos, ¿no? El miedo y el miedo en la literatura mucho mejor. Bueno, estábamos, como digo, conversando y volviendo al tema del miedo en la literatura. Lo que esta noche, bueno, nos convoca, quisiera citar una frase, ¿no? Del escritor H.P. Lovecraft, ¿no? Que es muy conocida, ¿no? Él decía que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, justamente. Y que el más intenso y más antiguo de los miedos es el miedo a lo desconocido. Bueno, creo que tiene razón, porque eso se aplica a muchas cosas, ¿no? Como sabemos, el miedo, bueno, puede explicarse según su origen natural o sobrenatural. Vamos a decir que en el primer caso, el natural, podemos tener un vecino loco que usa armas, podemos experimentar miedo escénico al público, al escenario, y hasta podemos tener miedo a la sospecha de quedar huérfanos o en bancarrota, ¿no? Pero esos son miedos, pues, naturales, ¿no? Que nos puede ocurrir a cualquiera. En realidad, el miedo del que queremos ocuparnos es el segundo, el miedo sobrenatural, aquel que implica la presencia de elementos y personajes siniestros, ¿no? Que a la larga también pueden asesinarnos mediante el susto que pare o detenga nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, hablo, por ejemplo, de casas abandonadas, parajes oscuros, mundos subterráneos, lugares desconocidos. Todo esto pues implica un temor que viene desde la niñez probablemente y que algunos no hemos olvidado, ¿no? Ni olvidaremos, creo. Pero bueno, para hacer una primera diferencia entre lo que son los miedos reales y sobrenaturales que nos suceden vivos y despiertos, y el miedo que fomentan esos personajes y situaciones inventadas o apoyadas en testimonios que podemos leer, por supuesto, en los libros literarios, los cómics, o que vemos en la televisión y sobre todo en el cine, ¿no? El cine de horror. Voy a confesar que a pesar de todos los libros de horror que yo he leído, ninguno me ha causado realmente miedo a la hora de leerlos. En cambio, esto sí me ha sucedido en el cine, ¿no? Ver una película de terror sí ha implicado que haya pasado una mala noche, probablemente. Y es que, claro, el cine es casi ya una segunda realidad, de alguna manera, y creo que llega no solo visualmente y mentalmente, sino con el sonido, bueno, me parece que es más intenso. Eh, bueno, sin embargo, el miedo que se desprende, por ejemplo, de situaciones naturales, ¿no? Eh, proyectadas en un ambiente como una forma de, quizás, de energía, ¿no? Un fantasma, esos, pues, a los que sabemos que nos ha sucedido, que hemos visto estos entes espirituales, nos causa un miedo, pero tremendo, ¿no? Eh, lo primero que puedo contar es que durante un año permanecí en una casona colonial en donde básicamente estuve, tenía que cerrar todas las noches la puerta de una casona de 1.300 metros cuadrados. Yo vivía solo y la verdad que día a día y sobre todo noche a noche, para mí el miedo era cada vez más intenso y real, ¿no? Ya me empezaba a imaginar cosas, sentía ruidos, que no siempre se le puede echar la culpa a la mascota porque no tenía mascotas. Y en general creo que ese ha sido uno de los temores reales más fuertes que he sentido. Incluso hasta me tocaron la puerta alguna vez de la habitación y yo estaba en la casa solo. Y cosas así creo que conmueven, estremecen y sobre todo son fruto interesante como para tener de esas experiencias la posibilidad de escribir, ¿no? De escribir sobre temas de miedo. Y bueno, eso es lo que quería contarles un poco y espero seguir hablando de temas similares para otras ocasiones. Nos vemos. Chao amigos.